Queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Edificados en Cristo, a un nuevo análisis de las escrituras del Ven, Sígueme, Doctrinas y Convenios. Esta semana analizaremos las sesiones que comprende del 14 al 20 de julio, que lleva por título Yo os guiaré, y las sesiones 77 a la 80. Como siempre tenemos aquí el hermano Heriberto Molina y su servidor quienes habla, el hermano Andrés Hernández, para poderles ayudar en este proceso de aprendizaje o colaborarles un poco en ello. Bienvenido, Heriberto. Muchísimas gracias, hermano Andrés. Bien, bueno, entonces esta semana hay algunas cosas bien especiales que analizar y bueno, aquí tenemos el manual de Ven, Sígueme. Entonces voy a leerles un poco sobre la parte de la introducción que da el manual, ya que es muy importante. Bien, dice, menos de 2 años después de que la Iglesia de Jesucristo había sido restaurada, tenía más de 2000 miembros y estaba creciendo rápidamente. En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros líderes de la iglesia para analizar asuntos de la iglesia, la necesidad de publicar revelaciones, comprar tierras en las que congregarse y cuidar de los pobres. Para atender esas necesidades, el Señor llamó a una pequeña cantidad de líderes de la iglesia a formar la Firma Unida, un grupo que uniría sus esfuerzos para adelantar la causa del Señor. En esos ámbitos, pero incluso en tales asuntos administrativos, el Señor se centró en las cosas de la eternidad. Finalmente, el propósito de la imprenta o el almacén, como todo lo demás en el reino de Dios, es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial y las riquezas de la eternidad. Y si esas bendiciones son difíciles de comprender ahora, en medio del ajetreo de la vida diaria, Él nos asegura, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Bien, entonces el profeta se encontraba frente a muchas dificultades. La iglesia tenía ya 2 años de haber empezado y estaba acumulando 2 años, ya tenía 2000 miembros aproximadamente y necesitaban solucionar muchas cosas. El contexto histórico no cambia mucho, los mismos problemas, las mismas situaciones estaban tratando de implementar la ley de consagración y el Señor les da como una forma de hacerlo y administrarla mejor, la orden unida. Así que vamos a empezar también viendo la sesión 77 de Doctrina y Convenios, que es una serie de preguntas y respuestas dadas al Señor, dadas por parte del Señor a José Smith, en cuanto a una serie de interrogantes que él tenía al leer la Biblia, en cuanto al libro de revelaciones o Apocalipsis, particularmente las revelaciones del profeta Juan, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de preguntas y es algo bien interesante porque el Señor nos muestra claramente cómo Él y nosotros podemos interactuar a través de preguntas y respuestas. Por lo general, uno cuando hace preguntas, las preguntas más comunes es como, bueno, analizo con quién podría casarme, lo estudio en mi mente, en mi corazón y luego le digo, Señor, yo siento que él o ella es, según quien sea, si es una mujer o un hombre, y he analizado que tiene esas cualidades, lo que a mí me gusta. También tiene como el enfoque de los convenios del templo. Ahora quiero que tú me confirmes si sí o no. Yo ya decidí que sí. Entonces se hacen preguntas como más bien muy cerradas, como en donde el Señor te va a responder sí. Dice, bueno, si es así, haré que tu pecho arda. Si no, entonces se sobrevendrá un estupor de pensamiento. Y en el caso del profeta, pues él recibía respuestas más audibles, en donde se le decía, sí hazlo, no hazlo. Pero es curioso porque en esta sesión, en la 77, es una serie de preguntas de José Smith y respuestas que el Señor da para una mejor interpretación del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que contiene mucha simbología y esos símbolos no son fáciles de entender, entonces el Señor ayudó al profeta para dar entendimiento. Pero bueno, vamos a leer algunos de estas preguntas, no las vamos a leer todas. Ustedes pueden leerlas en su casa y compararlas con las escrituras de la Biblia. Es bueno que analicemos estas escrituras y tratemos de entender su significado. Sin embargo, el mensaje central como tal de esta clase de Benziger no es tanto que ustedes memoricen y aprendan qué significaban los ojos, qué significaban las alas de los animales que él ahí dice, o qué significaba cada cosa. Y ojo, no estoy diciendo que no es importante, no estoy diciendo no lo estudien o no lo analicen. Lo que estoy diciendo es que nos centremos principalmente, además de hacer estas cosas, nos centremos principalmente en lo que verdaderamente importa. En este caso, en los de Convenio 77 aprendemos claramente que podemos tener una comunicación asertiva con el Señor y que nos responde. ¿Qué opinas? Así es.
Hay que tener en cuenta que la razón por la que esta sección se dio como revelación es porque ellos estaban retomando la traducción de la Biblia y tenían algunas preguntas al respecto de lo que iban encontrando en el camino. Entonces esto permitió que ellos pues expresaran esas preguntas y a veces cuando nos enfocamos en detalles como los que tú mencionabas, nos apartamos del enfoque que nuestro Padre Celestial nos quiere mostrar en revelaciones como esta. Así es, tienes toda la razón. Entonces, bueno, pues sí vamos a leer algunos pero les dejamos la tarea que lo lean. Y antes que eso, compartan con nosotros los sentimientos de su corazón, cosas que sienten frente a las clases pasadas, si tienen preguntas, comentarios, desde dónde nos ven. Para nosotros siempre es muy grato poderles leer. Así que desde dónde nos ven, desde dónde nos están escuchando, y si tienen alguna recomendación para nosotros, pues genial, 1000 veces mejor, podemos así mejorar. Bien, entonces, ¿qué tal si empezamos? Empezamos y poniendo énfasis además nuevamente que eso se dio como una forma de que pudiera entender mejor el libro de Apocalipsis, de poderlo entender. De hecho, de las frases que a veces es muy difícil para nosotros comprender es que José Smith decía que el libro de Apocalipsis, también llamado Revelaciones, eh, dice que era el más sencillo de todos los libros. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, uy, el más sencillo, pero uno no lo entiende de esa manera. Entonces, pues aquí tenemos algunas preguntas y antes de empezar con la lectura me gustaría aclarar para aquellos que de pronto nunca han leído una sección de estas donde hay preguntas relacionadas con la Biblia, y es que en el versículo 1 empieza con la palabra pregunta, ¿sí? Y en los versículos siguientes solo empieza con la P, que significa exactamente lo mismo. Cada vez que damos la P es la pregunta y cada vez que damos la R es la respuesta. La respuesta, así es. Bien, entonces leamos el primero. Yo empiezo leyéndolo. Yo leo la pregunta y tú lees la respuesta, ¿te parece? ¿Vale? Listo. Primera, ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Es la tierra en su estado significado, santificado e inmortal y eterno. Eso tiene que ver con el artículo de fe que habla de que la tierra va a recibir su gloria paradisíaca. Sí, será renovada, recibirá su gloria paradisíaca. Será un lugar hermoso, autosostenible, como decimos ahorita. La tierra va a ser celestializada, en otras palabras, y va a ser un lugar para seres que se exaltan. Así como el cuerpo de Jesucristo al ser resucitado se convirtió en glorioso e inmortal, lo mismo va a pasar con esta tierra en la que vivimos. Entonces él ahí lo representa como un mar de vidrio. Bien, segunda, dice, tú lees la pregunta, yo la respuesta. ¿Qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y en lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal y lo temporal a semejanza de lo espiritual, el espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Muy bien. Es fabuloso porque a través de esta respuesta el Señor aclara que todas las creaciones que Él ha hecho, Él se propone redimirlas en su propia esfera y dentro de algo que todavía no entendemos cómo funcionan los animales, pero ellos también van a ser redimidos. Recordemos que cuando Adán y Eva son puestos en el jardín de Edén, el Señor le dio animales, le dio fruta, le dio una cantidad de cosas y le dijo al hombre que Él se enseñorearía de ellos. Antes de que ellos cayeran, estos animales no morían. Ellos también tenían un cuerpo, digamos, inmortal. Sin embargo, cuando Adán y Eva cae, a Adán se le dice, por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Y entonces los animales empezaron a morir también. Así que a ellos les entró una muerte física por algo que ellos no habían hecho ni tenían nada que ver, por la responsabilidad de Adán. Asimismo, con la expiación de Cristo, en algún momento los animales también van a ser vivificados y también van a resucitar. También en ese versículo el Señor hace una explicación muy directa en cuanto a cómo es el espíritu, tanto del hombre como de otros seres que fueron Esa semejanza del cuerpo. Entonces el cuerpo de Heriberto tiene esta misma anatomía y el del perrito tiene su misma anatomía. Tiene la misma anatomía, pero menos gordo. Entonces, tercera pregunta. No la vamos a leer todas, vamos a leer solo algunas. Dice, ¿están limitados los 4 seres vivientes a animales particulares o representan clases u órdenes? Respuesta. Están limitados 4 animales particulares mostrados a Juan para representar la gloria de las cuales
de las clases de seres en su orden o esfera de creación decretados en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Bien, entonces no estaba representando animales particulares, sino que era más bien un simbolismo que representaba a todos los animales que hayan existido. En Moisés se dice que él ha creado incontables mundos. Seguramente, si incluso en el mar, algunos científicos dicen que hay especies que no conocemos, por la profundidad en que viven. No me imagino en el universo qué animales han podido haber existido, especies que nosotros no conozcamos. Entonces es algo semejante. Dice entonces la siguiente: ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Respuesta. Sus ojos son una representación de luz y conocimiento. Es decir, están llenos de conocimiento y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. Entonces los ojos representan la luz y conocimiento que ellos tienen, a saber, el conocimiento del Salvador Jesucristo y de toda la ciencia de Dios. Y las alas representan su movilidad, su capacidad de moverse y de obrar. Dicen que los ángeles se teletransportan. No sé si ya es cierto, pero algo parecido va a ser, porque ellos pueden llegar a cualquier parte del universo en cuestión de segundos. Hablan con nosotros y luego van a la China y hablan con un chino y al mismo tiempo, y no los afecta nada. Entonces esa capacidad de transportarse es representada por las alas. De hecho, hemos leído cuando vemos cuadros que los ángeles se representan con alas y se dice que ellos no tienen alas en realidad, es un simbolismo. Sus alas representan la capacidad que tienen de transportarse, se representan con la capacidad de volar. Interesante estas respuestas que el Señor le da al profeta José. Quinta pregunta tú. ¿Qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? Hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto, pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Pues simplemente es una representación de personas fieles que han obedecido todo, y ahí recordamos cuando el Salvador Jesucristo le dice a aquel personaje que estaba siendo crucificado con él que se arrepiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que aquí habla del paraíso, ¿no? Paraíso de Dios. O sea, un momento, un estado de felicidad que se llama paraíso, en el cual están las personas que murieron y que allá guardan para el día de una gloriosa resurrección, aunque todavía tengan cosas que hacer, como era el caso de aquel ladrón que el Señor le dio una oportunidad porque se está arrepintiendo, pero me imagino que allá tenía que hacer más cosas para, bueno, la obra del templo, por ejemplo. Así es. Bien, entonces el siguiente dice: ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? Que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios, las cosas ocultas de su economía concerniente a esta tierra durante los 7.000 años de su permanencia, o sea, de su duración temporal. Y antes de analizar ese, leemos el 7 también. ¿Qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? El libro de que estamos hablando antes. Que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1.000 años, el segundo de los siguientes 1.000 años y así hasta el séptimo. Así es, entonces se habla de 7 libros, 7 sellos. Cada libro representa un periodo milenario. En las escrituras aprendemos que la tierra y todo esto va a durar 7.000 años. Que cada milenio es un sello de ese libro y se abre. Cada vez que se abra, pues se tienen que ejecutar ciertas cosas que allí están. El último el sello que se abra es el del milenio, cuando Jesucristo venga, que es a partir del año 6001, 6001 diría yo, cuando empieza el milenio, y allí el Salvador Jesucristo va a reinar, como veíamos en otras clases de doctrina y convenio. Él va a ser el gobernante y va a desarrollar toda la obra de él durante ese milenio. Bien, entonces tenemos por acá también el 8. ¿Qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que habla, de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 de Apocalipsis? Que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Así es, más adelante también nos habla de qué hemos de entender por los 144.000 sellados de entre las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para administrar el Evangelio eterno.
porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Y aquí hay una precisión que podemos hacer que a veces he escuchado que algunos podrían considerar que estos 144.000 son las únicas personas que se van a salvar. Y en realidad no, no son los únicos. Son hombres que han recibido algo que se llama la palabra profética más segura. Es decir, hombres que en la carne han recibido ya una promesa de su salvación. Y eso también tiene un nombre, pero quizás más adelante podemos hablar de ese aspecto. En general, el Apocalipsis nos deja un mensaje que tiene que ver incluso con su título, que es que Jesucristo vencerá. Y con él vencerán todos aquellos que le sigan. Ese es el mensaje que el Señor nos comunicó a través de Juan. Y más allá de que nosotros, repito, debemos estudiarlo y extenderlo, pero más allá de que lo dominemos por completo, al Señor lo que le importa es que entendamos que Él nuevamente vendrá, que Él reinará, que Él someterá sobre sus pies a cualquiera que se haya rebelado contra Él, y que Él gobernará, y será el gobernador de todo. Así es. Él vencerá. Es como, no sé, cómo compararlo. Algunos lo han comparado con un juego de fútbol. Comparémoslo nosotros con otro deporte. Un juego, digamos, de basquetbol, ¿no? Por tanto, hay algún basquetbolista viéndonos. Y usted sabe que su equipo es el que va a ganar. Entonces, el técnico ganador, usted ya sabe, porque ya le dijeron, ese técnico es el que va a ganar y sus jugadores van a ganar con él. O un barco que va por el mar y sabemos que va a llegar a buen fin, a buen puerto. Es el único, los demás se van a hundir. El barco es salvado. A veces tenemos la preocupación de que las cosas no están muy bien, ¿no? De que el mundo está en la iniquidad, de que hay muchos peligros, de que se ha enseñado falsas doctrinas, que se han... pero el saber que estamos del lado ganador nos da la esperanza y de continuar firmes. Algo que me llama la atención mucho de uno de los versículos anteriores, donde habla de los 7 sellos y explica que cada uno es en comparación a 1000 años. Me llama la atención que en el libro de Revelaciones y Apocalipsis se habla muy poco de los primeros 5, pero casi todo el contenido restante de Apocalipsis son el sello 6 y el sello 7. Y esto es a causa de que el Señor son los días, son los santos, son los últimos días de los cuales La última nosotros dispensación de los somos tiempos. llamados los santos. De esos días se habla mucho en este libro de Revelaciones. Y, y es interesante saber que cuando hablamos de esos nombres que le dieron, por ejemplo, Apocalipsis habla un poquito acerca del final, por eso tanto énfasis en los últimos 2 sellos. Y cuando hablamos del libro de Revelaciones, que es como se traduce en inglés, de inglés al español, Revelaciones, entendemos que el libro de Revelaciones siempre fue el que permitió que nosotros pudiésemos saber qué es buscar. O sea, no solo es lo que Dios nos revela, sino lo que nosotros buscamos. La esencia de esta sección 77 es que son búsquedas de de Sidney Rigdon y del profeta José Smith en la traducción. Son preguntas que le salieron a ellos y que están buscando ese conocimiento. Así es. Bueno, entonces ahí les dejamos la tarea para que puedan leer más estas escrituras con la ayuda de Doctrina del Convenio 77 y así pueden entender un poco más sobre eso. Bien, y con oración, por supuesto. No se trata tampoco de que todos nos lo den así como ya masticadito como un ave, como ya regurgitado, sino que podamos nosotros también ser autosuficientes en nuestro propio aprendizaje. En la clase anterior hablábamos un poco de que cuando nosotros somos fieles al Señor y pedimos con fe, el Señor nos mostrará cosas que no le ha mostrado a otros. Así es. Entonces, la oración que siempre nos han enseñado desde niños, en la primaria, que para leer las escrituras hay que orar, es muy importante. Es la puerta que abre la revelación en nuestro estudio personal. Así es. En el capítulo 3 de Amós, en Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin que lo revele en su secreto a sus siervos los profetas. Él ciertamente todo lo que haya que saber ya se lo ha revelado a ellos. Pero además Él puede revelarme a mí, de carácter personal, muchas cosas. Y algo importante que nosotros podemos alegrarnos por eso es el hecho de que Él, sabiendo que tiene tantos hijos, se interesa en hablar conmigo, en revelarme las cosas que atañen a mi vida, las cosas que son importantes para mí. Entonces nosotros podemos buscar siempre esa revelación. Y como tú decías, ¿a quién le va a revelar más? Al que muestra más interés. ¿Y cómo se muestra ese interés? No se muestra como queriendo yo saber mucho para impresionar a otros.
se muestra teniendo un deseo sincero del corazón de aprender para la salvación mía y de las personas que tengo a mi lado, para enseñar con amor. Entonces, quien escudriñe, quien obre, quien muestre interés, a ese el Señor le va a mostrar más cosas de las que le muestra a otros. Bien, entonces pasemos a la 78, ¿te parece? Bien, esta es la sesión que hablábamos del orden unida, ¿no? De la orden unida. Se dio en marzo de 1832 y decíamos que la orden unida se dio como una manera de lograr administrar más efectivamente la ley de consagración, para que ellos pudieran administrar asuntos tocantes a tierras, a la imprenta, a necesidades, digamos, temporales de los miembros, como podía ser alimento y vestimenta. Tierras, por supuesto, creo que ya lo mencioné, pero esta orden unida solo duró 2 años. Se llenó de problemas, fue mal administrada y se llenó de deudas y el Señor la hizo quitar. Y no es que el Señor haya dado una revelación de algo que no servía para nada o quizás que ellos se hubiera equivocado, no. Es que a veces nosotros como hombres no tenemos la capacidad de ejecutar a plenitud las cosas que Él nos dice de la manera que nos dice. Y aquí quiero decir algo, nosotros tenemos que hacer las cosas correctas por las razones correctas y de la manera correcta. Uno a veces hace las cosas correctas, pero debería preguntarse si las está haciendo por las razones correctas. Por ejemplo, voy el domingo porque el obispo siempre está preguntando por mí y se da cuenta que no fui. O hago la visita de hermano ministrante porque el presidente del quórum cada semana me entrevista y ya tengo pena. O la hago porque en verdad tengo amor por esas personas que me han sido asignadas. Entonces, esa es una razón correcta, hacerla por amor. La manera correcta, pues, es conforme el método del Señor. Entonces, hacer las cosas correctas, no buscando orgullo ni reconocimiento, ni atraer la atención hacia mí, sino hacia el Salvador Jesucristo. La manera correcta, de acuerdo a su doctrina, y las razones correctas, que es las que el Señor ha definido. Nos imaginamos de pronto cómo sería que Nefi no hubiese hecho el barco de la manera correcta. ¿No? Tal vez se hubiera empezado a entrar agua Lo hubiera desarmado, hermano. por y en la tormenta hubiera sido un caos. Pero Nefi resalta de que él hizo el barco de la manera como el Señor le mostró. Ajá, digo, aconteció que estaba hecho a la manera del Señor, ¿verdad? Sí, es verdad, es lo mismo. Entonces siempre tenemos que basarnos de esa manera y lo mencionábamos porque, como decíamos, la orden unida fracasó, entre comillas. No podría yo decir que fue un fracaso en total, pero fracasó, entre comillas, porque ellos no hicieron todo como el Señor les dijo. Sin embargo, el Señor más adelante les dice algo bien interesante. Bueno, y de mencionar que como líderes de la orden unida se le mandó a José, es mi hijo, Newell Cagwini, que era el segundo obispo de la iglesia, y a Sidney Rigdon, ellos tres. Y quería mencionar que es curioso que Newell Cagwin invirtió dinero en la iglesia casi que a la misma cantidad que Martin Harris. Algunos dicen que hasta más. Y perdió mucho dinero. O sea que nosotros hemos resaltado mucho aquí sobre Martin Harris, sus sacrificios. Pero hubo más hermanos. Y se dice que incluso que John Tanner también. ¿Se acuerdan de John Padre Tanner, Tanner? sí. Entonces es curioso porque Newell Cagwin yo no sabía que hubiera invertido tanto dinero para ayudar a los hermanos. Y estaba allí, como algunos podían pensar, algunos incluso renegaron de ellos en algunos episodios y dijeron que ellos buscaban pues sobresalir y beneficiarse, pero fue al contrario, antes ellos pusieron sus vidas, su tiempo y en ese caso hasta sus propios bienes. En el caso de John Tanner, después de tener ese nombre muy rico, dio tanto a la iglesia que a lo último le tocó mendigar pan para su familia. Ha sido mendigaron, han sido multimillonarios desde la época, Ujú. pero todo porque lo dio al Señor, pero el Señor después nuevamente le bendijo. Sí, y lo bueno es que esos hombres, a diferencia de Martin Harris, del cual de hecho no, contra ellos no hay una sección que los llama al arrepentimiento por anhelar sus bienes, Martin Harris sí tuvo que ser varias veces llamado la atención por el Señor, le dijo, venga, no se preocupe que esos bienes se los di yo. Esos hombres lo hacían de corazón, lo Así hacían sin es. necesidad de ser. Y digamos que también a Martín le tocó una etapa de la iglesia más inicial, en la cual no Sí, había visto menos cosas, tenía menos soporte, acá había más revelaciones ya. de hecho lo que pasó con las 116 páginas fue porque es que él necesitaba evidencias de mostrarle Sí, a su familia evidencias para poder que confiaran y soltaran los bienes que ajá, se necesitaban, los recursos. sí. Bueno, el asunto es que el obispo Newell también fue muy generoso. Sí. Bien, entonces quisiera que leyéramos un poquito. Yo creo que desde el 5 en Ujú, adelante voy a procede. leer
Tú lees, digamos, el 7 y el 9. Listo, yo leo 5 de 7. Para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, ¿sí? Y de cosas terrenales, a fin de obtener cosas celestiales, porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. ¿Te parece? Si analizamos esos dos y luego tú lees el 8 y el 9. Sí, está correcto. ¿Sí? Bueno, el Señor nuevamente recalca, no sé, recalca que hay una cosa que une intrínsecamente las cosas temporales y espirituales. Él nos decía antes, para mí todas las cosas son celestiales y en ningún momento os he dado un mandamiento que haya sido temporal. Entonces las cosas terrenales tienen que ver con las celestiales. Y dice que para obtener cosas celestiales debemos de ser iguales también a las temporales. Es decir, si yo no soy capaz de ser generoso con mis bienes, con un hermano, ¿cómo puedo yo pensar que en un momento me voy a sentar con ese hermano en la gloria celestial y los dos vamos a ser dos seres celestiales y perfectos si aquí en la tierra no fui capaz de hacerlo? Yo pienso en el joven rico. El Señor le dice, anda, ve y vende tus bienes y dalos a los pobres. Previamente él había dicho, es que yo he guardado todos los mandamientos, pero te falta algo, le dijo el Salvador. Si no eres capaz de dar las cosas que más tienes en tu corazón, que por lo general la mayoría de los hombres tienen muy cercano a su corazón sus posesiones, las aman más, o amamos a veces, ¿no? Más de lo que debiéramos. Entonces, el Señor claramente enseña que no podemos nosotros aspirar a ser iguales en cosas celestiales si aquí en la tierra no podemos serlo. Así es. Es como si el novio no te quiere de novio, menos te va a querer de esposo, ¿cierto? Yo recuerdo que así decían las viejitas, las ancianas de antes. Si el novio es así, de esposo, pues no te lo imagines. Por la maleta se conoce el pasajero, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entonces son cosas, digamos, dichos muy coloquiales acá, pero que no son, digamos, contrarios para compararlos con esto. ¿Ya? Sí, es totalmente cierto. Me hace pensar mucho en qué espera el Padre Celestial de nosotros. Y en mandamientos sencillos que nos da, Él se da cuenta de nuestra fe y obediencia. Y de esa manera nos permite progresar. En el versículo 8 dice, ahora de cierto así dice el Señor, conviene que vosotros, que constituís esta orden, hagáis todas las cosas para mi gloria. Entonces, tú hablabas ahorita del enfoque que a veces tenían algunas personas de pensar que esos hombres que estaban donando sus bienes, sus talentos, todo su esfuerzo, querían sobresalir ante la sociedad miembro de la iglesia y tal vez ante aquellos que no tampoco lo eran miembros de la iglesia. Pero su objetivo era que ellos estaban dando todo de sí, lo hacían con sinceridad, ¿sí? Y era para la gloria de Dios, ellos no lo hacían para envanecerse ellos, ¿sí? Versículo 9. En otras palabras, siéntese mi siervo Newell K. Whitney, José Smith hijo y Sidney Rigon en concilio con los santos que están en Sion. Entonces, aquí nos da un gran ejemplo de cómo el Señor no solo instituyó algo como mandato, sino que además lo puso al consejo, lo puso a disposición de que fuera un consejo con Sion. Hubo, en otras palabras, democracia, que todos se enterasen, que todos participasen, que todos supieran de este santo orden que el Señor estaba dando. Así es. Y de hecho les dice que hay que tener cuidado porque Satanás procura Exacto. desviar el corazón de los del pueblo. Y es curioso porque siempre que hay bienes de por medio, siempre hay fácil que se forme un pleito, que se cree un pleito con dificultades. Así no hayan intenciones de que sean mal usados los dineros o otros, siempre puede haber sospechas de Ujú. una tercera parte pensando, no, deben haber cogido algo de allí, O celos, por querer ser el que los o yo administra. quiero, o por qué no soy yo el que estoy allí. Exactamente, porque cree que quizás puede ser un beneficio para él o ella. Bien, interesante. Mira, por acá también nos dice, quisiera volverme un poco al 7 que no mencionábamos. Dice que si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. Ahí hay una pregunta, ¿cómo nosotros nos preparamos en la vida? Haciendo lo que el Señor nos ha mandado y requerido. Cada cosa, cada llamamiento, cada clase que nos asignan, cada discurso, cada enseñanza que vemos en las conferencias generales, en las conferencias de barrio, destaca, y en las simples clases del barrio dominicales, cada enseñanza que el Señor nos da a través de nuestros maestros, la ponemos en práctica y es así como nos preparamos a la obedecer.
Bien, ellos, digamos, debieron haber tenido un sentimiento de fracaso al ver que 2 años después, apenas 2 años después, la orden unida estaba colapsada, llena de deudas y hubo que desintegrarla. Quizás por eso el Señor a partir del 17 les dice esto. De cierto os digo, soy niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y antes de seguir con el 19, es interesante que podamos ver algunas cosas aquí en el 17 y 18. Dice que somos niños pequeños. Siempre se ha comparado a los niños pequeños porque son humildes, pero también son inexpertos. Requieren de mucho sustento todavía. Entonces, el Señor estaba diciendo que ellos los comparaba con niños pequeños y no con eh, adultos, digamos, imprudentes. Niños pequeños, seguramente les faltaba experiencia para hacer muchas cosas, les faltaba conocimiento, pero tenían el deseo y la humildad para hacerlo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. En nuestras vidas, ustedes, hermanos, hermanas y nosotros enfrentamos dificultades y la mayoría de las veces pensamos, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo hago esto? Y uno se abruma. ¿Cómo puedo yo solucionar este problema? ¿Cómo voy a salir adelante en los distintas situaciones inherentes de dificultad que enfrentamos? ¿Cómo podemos sobrepasarlas? El Señor dice, ustedes son niños todavía y no pueden sobrellevar todas las cosas. Pero más adelante dice, Yo pienso que también es un asunto donde el Señor resalta falta de entendimiento. ujú, dice, todavía no has entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Entonces yo decía acá en el 7 que la forma de prepararnos es obedeciendo. Es así como nosotros adquirimos el conocimiento. Y entonces pasamos de ser el niño pequeño que todavía no sabe irse a la escuela solo, al niño más grande que aprende el camino y ya le puede dejar ir quizás a la tienda con algún cuidado y ya nos permite hacer cosas porque aprendemos nuestro entendimiento. Y es una comparación más de hacer cosas, pero esta es más de conocimiento, de entender la doctrina. Yo estaba pensando en darle un lingote de oro a un niño de un añito, ¿sí? Para que juegue con él. Entonces el niño lo ve y tal vez lo coja y empiece a jugar como un carro. No sabe el valor que hay allí. En ese versículo 17 recalca que no comprender las bendiciones que el Señor les está dando. Ajá. Entonces, a veces podemos tener un conocimiento, una experiencia muy buena para realizar en nuestras vidas y no la estamos valorando. El presidente, el elder J.F. Uchtdorf, en una conferencia, nos habló de estar a la altura de de vivir de la manera en que nos merecemos. Hizo la comparación de un hombre que compró un tiquete en un crucero y se encerró a comer latas en su carita, en su cuarto, y después se dio cuenta de que había un banquete que ya había sido pago dentro del tiquete. Estaba viviendo por debajo de esas expectativas. Tal vez nos puede estar pasando eso con muchas de las bendiciones que el Padre Celestial nos quiere otorgar a través de un llamamiento, a través de la familia que tenemos, el valor que puede haber en mi esposa, en mis hijos, en el, en el Evangelio mismo, el tener un profeta de Dios, el escuchar ese valioso consejo que nos da cada vez que abre la boca para revelar la voluntad del Padre. Entonces, todas estas secciones desde la 77 hasta la 80 son secciones donde son tesoros que no nos podemos desenfocar en los simbolismos de los cuales hablábamos al principio, pero que debemos atesorar en nuestra vida para que puedan tener el valor y podamos actuar en base a ese tesoro que nos están entregando realmente. Así es. El 18 mencionaba pues lo que yo decía, que no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. Pero dice algo importante, sed de buen ánimo. Yo siempre le digo a la gente, siempre recalco que el Salvador Jesucristo, cada persona que ministraba, él le decía, hijo mío, ten buen ánimo. Y era porque él quería fortalecer ese ánimo. Si uno se desanima, pierde la fe. Si pierde la fe, pierde la capacidad de actuar conforme a lo que el Padre le ha mandado. Bueno, y el 19 especialmente nos habla de algo bien maravilloso. ¿Qué tal si lo lees? El que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y serán añadidas las cosas de esta tierra hasta cientos, sí y más. Hasta 100 tantos y más, sí. La gratitud. ¿Por qué es tan importante la gratitud? ¿Por qué es tan importante ser agradecido? ¿Qué tan determinante es que seamos agradecidos?
¿Qué logramos con ser agradecidos? ¿Y qué tan grave es ser desagradecidos? Son buenas preguntas para hacernos. La gratitud. Recuerden la parábola de los 10 leprosos. Solamente uno regresa. Y solamente hay uno que dé gracias, pregunta el Señor. Así que nosotros necesitamos ser agradecidos. Yo siempre tengo una máxima desde hace años: ser agradecido y tendrás siempre razones para dar las gracias. Si uno quiere seguir siendo bendecido, valore. Es difícil, en la vida hay veces nosotros podemos cegarnos porque nos enfocamos demasiado en qué falta, pero no en qué tenemos. Cuando el Salvador Jesucristo estuvo con los 5.000 hombres en el desierto enseñándoles, y entonces ellos tenían hambre, él preguntó: ¿qué tenemos? Y le dijeron: no, hay un jovencito que tiene ahí unos pececitos y unos panes. Y él dijo: traedlos. Y dio gracias. Dio gracias por eso, aun cuando era poquito. A veces nosotros incluso olvidamos dar las gracias porque consideramos que nuestras bendiciones son pocas. Sin embargo, ninguna bendición de Dios es poca, porque Él hace salir su sol sobre todos aquellos que vivimos aquí, sobre inicuos y justos. Y hay bendiciones que nos da a todos, nos permite alimentarnos, temporal espiritualmente. Y la gratitud es una característica que determina el carácter de un verdadero discípulo del Salvador Jesucristo. Si la gratitud es contada entre los más grandes dones y atributos de un buen cristiano, la ingratitud se cuenta como entre los peores pecados. Y la ingratitud es un pecado peor que la venganza, he escuchado decir. Y la explicación que dan es que la venganza, en venganza tú pagas malo por malo. Alguien me hizo algo y yo en venganza le hago lo mismo u otra cosa. Mal por mal. Pero el ingrato Recibe paga bien, y paga mal. es Paga. mucho peor. Y es una forma de decirle al Salvador Jesucristo, la ingratitud es una forma de decirle al Salvador Jesucristo: tu expiación no me importa. Lo que tú hayas hecho a mí me vale. No eres importante para mí. Y a eso se referían los profetas cuando escribieron: huellas con sus pies al Santo de Israel, o le tienen en poca estima. Él es sagrado, las bendiciones que Él nos da. Todo lo que recibimos es gracias a Él, porque es nuestro abogado e intercesor ante el Padre. Él ha pagado por todo, hermanos, hasta por el plato de comida que ustedes se comieron hoy. El Salvador pagó para que lo tuvieran. Así es. Y la gratitud es necesaria. Así es, para nadie está más encendida su ira, sino con aquello que no reconoce su mano en todas las cosas. Ujú. Así es, todo viene de Él. Entonces, un desafío que tenemos es el de ser más agradecidos, y les dejamos una tarea. Escuchen el himno Cuenta tus bendiciones. Y en efecto cuenten sus bendiciones. Hagan un listado y empiecen a escribir todas las cosas por las que se han sentido agradecidos, se sienten agradecidos. Tal vez ustedes dirán: pero hermano Andrés, eso yo ya lo había escuchado, ya me lo habían dicho antes. Vuélvalo a hacer. Así es, Escríbalo. de hecho es bueno dejar el espacio para seguir escribiendo cada día. Si pusiésemos una hoja del tamaño del alto de la casa y tuviésemos allí siempre para escribir, notaríamos que hay cosas que hemos dejado pasar, inclusive de días anteriores, las cuales merecen nuestra gratitud. Ujú. En el libro de Mormón leemos que si diésemos todas las gracias que nuestra alma entera es capaz de dar a ese Dios que nos ha creado, nos ha alimentado, nos ha Sostenido. sustentándonos momento tras momento, y que si hiciéramos todo lo que nuestra alma entera es capaz de hacer, aún así seríamos servidores improductivos. Y luego dice: mas he aquí todo cuanto Él os pide es que guardéis sus mandamientos. Así que agradecerle por las cosas que nos da, por sus mandamientos, incluso por las pruebas. Deberíamos de agradecerle, porque las pruebas no son deseables de tener. Una enfermedad, un desempleo, no sé, pérdida de un hogar, no son deseables, pero nos enseñan a aprender el carácter verdadero del Salvador Jesucristo. Nos enseñan a no ser solo miembros de la iglesia, sino verdaderos discípulos del Salvador Jesucristo, que podemos mejorar cada día más, corregir nuestros errores. Y termina así, mira, 20, 21 y 22. Yo leo el 20, tú el 21 y 22, ¿no? Haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo Admán, o sea, el Hijo de Dios, ¿no? El cual prepara todas las cosas antes de llevar. Ujú. Porque sois la iglesia del primogénito, y él os arrebatará en una nube, y señalará a cada hombre su porción. Y el que es mayordomo fiel y sabio, heredará todas las cosas. Ujú. En estos tres versículos están las razones por las cuales vamos a la iglesia, por las cuales vamos a la senda de los convenios. La esperanza de ser arrebatado en la mañana de la primera resurrección.
Así es. para gozo de vida eterna. Maravilloso. Bueno, tenemos la sesión 79, esa es la más larga de todas, ¿no? Hay 4 versículos. Ajá. Usted dice que el hermano Jared Carter es llamado a predicar el Evangelio por medio del Consolador. Revelación de marzo de 1832 también. ¿Y qué tal si tú lees el primero? De cierto te digo, que es mi voluntad que mi siervo Jared Carter vaya otra vez a las tierras del este, de un lugar a otro, y de ciudad en ciudad, mediante el poder de la ordenación con la que ha sido ordenado, para proclamar alegres nuevas de gran gozo, sí, el Evangelio eterno. Y enviaré sobre él al Consolador, que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir. Y si es fiel, lo coronaré de nuevo con gavillas. Por tanto, regocíjese tu corazón, mi siervo Jair Carter. No, es ese llamamiento de él, le dice que predique por el Espíritu Santo. Lo mismo que nos dice a nosotros, que vayamos y enseñemos el Evangelio por el Espíritu Santo, no solo a misioneros, sino también a miembros. Y bueno, no hay mucho en lo que deberíamos detenernos allí, así que podríamos pasar ya directamente a la última sesión, Que también es que de también, 5 versículos. y que también es un llamamiento misional. ¿Sí? Entonces, Stephen Burnett y Eden Smith son llamados a predicar en cualquier lugar que ellos escojan. Aquí hay una diferenciación importante que podríamos notar. Entonces, ¿qué tal si lo lees? Bien, de cierto así dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett, ve entre los del mundo y predica el Evangelio a toda criatura, a quienes llegue, a quien llegue el son de tu voz. Por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. Por tanto, id y predicad mi evangelio, bien sea en el norte, al sur, al este o al oeste. No importa, porque no podréis errar. Por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído y, y que, y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado, vuestro Redentor, sí, Jesucristo. Entonces notamos la diferenciación. Entonces el Señor ahí le dice que no importa si es al norte o al sur, a donde me mande iré. A mí estos llamamientos así, en una de las primeras lecciones que vimos también hablábamos de que en varios capítulos llamó a Gregorio Cauder y a otros hermanos cuando recién organizó la iglesia y los mandó a predicar el evangelio y algunas de las secciones y las cosas que les decía eran distintas. Y a mí esto me hace pensar cuando yo estaba en el sacerdocio arónico, recibí un libro que llamaba El sacerdocio arónico en acción, un libro muy valioso para, para los diáconos. Y allí aprendí de cómo el Padre Celestial para cada uno de nosotros tiene una tarea diferente. A cada uno de nosotros nos asigna cosas diferentes. En una de las clases que veíamos en esa época para la juventud, se hablaba en una de ellas de la bendición patriarcal y se hacía una comparación de un padre que tenía 2 hijos y ambos hijos habían recibido su bendición patriarcal y uno de ellos había muerto. Y, y su papá se preguntaba, pero ¿cómo mi hijo murió si su bendición patriarcal decía que iba a ir a predicar el evangelio? Y entonces un día su hermano, el hermano vivo, tomó las dos bendiciones patriarcales, la de él y la de su hermano, y empezó a compararlas. Y vio que una de ellas decía que iría a predicar el Evangelio a las naciones. Y la de su hermano fallecido decía que iba a predicar el Evangelio en tierras extrañas. Y entonces él fue donde su papá corriendo y le dijo, mi hermano está predicando el Evangelio. Y su papá pudo entender la voluntad del Señor, que estaba muy atormentado por la muerte de su hijo. Pero pudo entender que el Padre Celestial lo necesitaba para predicar el Evangelio. Y no era en esta tierra. Increíble. Incluso me imagino que ellos estaban, pero porque el Señor nos da a nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Tal vez ellos estaban muy preocupados para dónde iban, si sería mejor ir acá o allá. Y él les dijo, si lo hacen conforme a mi manera, no importa dónde se les mande o a dónde vayan, sino que no van a fracasar. Si te toca ir a Colombia, no vas a fracasar. Si te toca ir a los Estados Unidos, no vas a fracasar. Si te toca ir a República Democrática del Congo, no vas a fracasar. Ni a Perú, ni a Brasil, donde quiera que vayas. Si vas conforme a la manera del Señor y con amor, recogerás tus gavillas. Así es. Recordemos que estamos edificando nuestra mansión celestial. El Señor nos va a dar un sitio en su lugar celestial. Y de nuestro esfuerzo y obediencia depende. Válido recordar
a quienes están a punto o tienen la edad de cumplir una misión de tiempo completo, que el Señor les llamará a un lugar determinado. Hay un discurso, no recuerdo en este momento qué autoridad fue, donde habla de cómo un 70 se sienta con un apóstol frente a un computador en una pantalla enorme donde aparece la foto del misionero y aparece el mapamundi. Y empiezan a orar juntos para decidir a dónde enviar a este chico o a esta chica a servir una misión. Y llegan a sentir por el Espíritu a qué lugar debe ir. Ahora, sin embargo, hemos visto muchísimos casos de un misionero es asignado a una misión a través de estas dos autoridades generales, pero por circunstancias de papeleo, de salud, de otros temas, el Señor lo reasigna a otra misión. Así Yo es. tuve compañeros que sirvieron en dos misiones distintas. Más benditos. Sí. Entonces, queremos que siempre entendamos que ese maravilloso himno donde me mandes iré no fue escrito por casualidad, fue escrito porque es la voluntad del Señor, que estamos dispuestos a ir al rincón más extremo de la tierra y vivir las circunstancias de predicar el Evangelio. Los hijos de Mosía pasaron con muchísimas dificultades, pasaron por hambre, aflicciones, persecución, pero hicieron lo que tenían que hacer. Y el solo pensar que alma humana alguna se perdieron los hacía estremecer y temblar. Así es. Y bueno, hablamos mucho sobre los hombres y porque para el hombre es un llamamiento, pero las mujeres aunque van voluntariamente, últimamente en los años recientes, el número de hermanas que están sirviendo ha aumentado significativamente. Y el Señor ha llamado abiertamente a las hermanas a través de los discursos de los profetas. Es un momento en que las mujeres deben dar un paso adelante. Así que si bien tienen a conveniencia el escoger casarse o ir a la misión, las que puedan hacerlo no estaría mal que consultaran con el Señor y salgan. Tienen una forma de enseñar diferente, una dulzura que los hombres no tenemos, la capacidad de abrir corazones. Hace poco tuvimos la visita de un 70 autoritaria en nuestra estaca y él nos mencionó que era bueno que todos saliéramos a predicar el Evangelio. Los matrimonios mayores. Los matrimonios, personas solteras mayores. Ahora ha cambiado y Sí. los solteros pueden ir, solteros mayores pueden ir solos. Después de cierta edad pueden ir solos, como si fueran misioneros jóvenes. Entonces, el privilegio y esa oportunidad se está ampliando. Podemos servir. Así es. Y bueno, les pedimos que compartan sus sentimientos con nosotros de las cosas que hemos estado hablando. Yo he tenido bonitas impresiones hoy, así que queremos también saber de las de ustedes. Déjenos sus sentimientos allí como puedan y compartan con otras personas Sí, es muy su importante testimonio. que puedan hacer que esto pueda llegar a más personas. Y los sentimientos que hemos tenido en esta clase con mi hermano Hernández, lo que ustedes han tenido al ver este video, les permitan poder ser extensivo a otras personas y así afectar para bien este evangelio en alguna manera. Es como cuando un misionero está en su misión, tal vez habló con alguien y tal vez no se bautice, pero en algo cambiará su vida, solo de escuchar. Así es. Les expresamos nuestro testimonio de que Padre Celestial contesta las oraciones, contesta las preguntas que tengamos en la mente y en el corazón. Él nos ama demasiado. Ha dado la oportunidad de que nosotros participemos de su obra. En estas secciones ha llamado a muchos hombres, pero tal vez lo esté llamando a usted, a mí, tal vez esté llamando al hermano Hernández, pero es un ambos Padre Celestial que está con nosotros. Así es, gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Chao. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y al